Continuamos ahora con el ejercicio 5 de junio del año 2012. Dice que la distribución de las multas por infracciones de tráfico en una ciudad a lo largo de un periodo de tiempo viene dada por la relación de 400 multas de 50 euros, 250 multas de 120 euros y 150 multas de 200 euros. Nos pide que calculemos el valor medio o la media de las multas de estas infracciones y también la varianza y la desviación típica. Bueno, pues para ello lo primero que haremos será hacer una tabla y en esta tabla vamos a poner las columnas que nos hagan falta. Bueno, empezamos poniendo el valor y sus frecuencias. Fijaros que tenemos multas de 50 euros, tenemos multas de 120 euros y tenemos multas de 200 euros. Estos serán los tres valores de nuestra variable, porque lo que estamos estudiando es la cuantía de estas multas. Veamos la frecuencia. La frecuencia de las multas de 50 euros es 400, ya que nos dice que hay 400 multas de 50 euros. De 120 tenemos 250 multas y de 200 euros tenemos 150 multas. Si sumamos todas estas multas para ver el número total de valores que tenemos, nos da 800. Por lo tanto, se han puesto 800 multas en general. Nos piden que calculemos la media, la varianza y la desviación típica. Por lo tanto, no hace falta que pongamos ni las frecuencias relativas ni las acumuladas, pero sí nos hace falta las columnas correspondientes a la media, que sería la de x sub i por f sub i, y las tres correspondientes a la desviación típica o varianza. Por lo tanto, estas serían x sub i por f sub i, que esta es la que nos va a ayudar a calcular la media, y luego para la varianza o desviación típica serían las siguientes. Como ya sabéis, x sub i por menos la media sería la primera, x sub i menos la media al cuadrado sería la segunda, y todo esto, este cuadrado multiplicado por la frecuencia, sería la tercera. Vamos a calcular la media. Tenemos que multiplicar x sub i por f sub i. Si multiplicamos 50 por 400 nos da 20.000. Si multiplicamos 120 por 250 nos da 30.000 y si multiplicamos 200 por 150 nos da también 30.000. Si lo sumamos, todo esto da 80.000 y a partir de aquí podremos ya calcular la media. La pongo aquí abajo. La media será este número que nos ha dado, 80.000, dividido por el número total de valores, que son 800. 80.000 entre 800 da 100 y la media de la cuantía de estas multas, o la media del dinero que se paga, es de 100 euros. Esto sería el resultado del apartado A. Y pasamos ahora al apartado B a calcular la varianza y la desviación típica. Vale, primero tenemos que rellenar estas columnas que tenemos aquí. X sub i menos la media, pues si cogemos el valor de x sub i, que es 50, menos la media, que es 100, 50 menos 100 será menos 50. Si eso lo elevamos al cuadrado, dará 2500, y si lo multiplicamos por su frecuencia, que es 400, da 1.000.000. Acordaros que para rellenar esta tabla la forma más fácil es ir haciéndolo por filas, porque así vamos guardando en la calculadora los valores y no tenemos que ir tecleándolos tantas veces. Pasemos a la segunda fila. 120 menos 100 son 20, al elevarlo al cuadrado da 400 y al multiplicarlo por 250, que es la frecuencia, da 100.000. Y en la tercera fila, 200 menos 100 da 100, al cuadrado esto da 10.000. Y si lo multiplicamos por 150, pues nos da 1.500.000. Vale, ahora tendríamos que sumar toda esta columna, que si la sumamos 1.000.000 más 100.000 más 1.500.000 da 2.600.000, y de aquí ya tendríamos la varianza. La varianza sería dividir este número, 2.600.000, entre el número total de valores, que son 800, y si hacemos esta operación da 1.875. Esta sería nuestra varianza. Para calcular la desviación típica solo tenemos que hacer la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 1.875 lo hacemos con la calculadora y da 43,3. Y ya tenemos la desviación típica y por lo tanto todo lo que nos pedían en el ejercicio. Pasamos ahora al ejercicio siguiente, es el ejercicio 5 de septiembre del año 2012, que dice que realizamos una encuesta a una muestra de personas y le preguntamos sobre el número de vehículos que tienen cada uno. Y nos dan los datos de la siguiente tabla. El número de vehículos puede ser 0, 1, 2 o 3 y luego abajo tenemos sus frecuencias. En el apartado A nos piden que calculemos media, mediana y moda. Y en el apartado B dice que si elegimos al azar dos de estas personas, que calculemos la probabilidad de que tengan dos vehículos. Como veis, es un ejercicio parecido a uno que hemos hecho anteriormente, en el que teníamos una parte de estadística y una parte de probabilidad. Vamos a hacer el A. Para calcular media, moda y mediana, voy a hacer una tabla y en esa tabla de valores me voy a poner los x sub i, las frecuencias, las f sub i. Para calcular la mediana necesitaré también las frecuencias relativas y para calcular la media necesitaré también la columna del producto del valor de la variable x sub i por f sub i.
Así que tendríamos una tabla donde pondríamos las X sub i, las F sub i, también las dos frecuencias relativas y para finalizar el producto de X sub i por F sub i. Es decir, X sub i por F sub i, luego el N sub i que sería la relativa acumulada y luego el producto de las dos para calcular la media. Vamos a poner los valores. De X sub i, acordaros que teníamos en la tabla las posibilidades 0, 1, 2 y 3. Y sus frecuencias eran respectivamente 4, 6, 8 y 2. Si esto lo sumamos, 4 más 6 más 8 más 2 nos da 20, que es a las personas a las que hemos encuestado. Para calcular la frecuencia relativa tendríamos que dividir el número de la frecuencia absoluta entre el número total de valores. Si hacemos 4 entre 20 nos da 0,2, si hacemos 6 entre 20 da 0,3, 8 entre 20 da 0,4 y 2 entre 20 da 0,1. Si lo sumamos todo da un 1, que es lo que tenía que dar. Si acumulamos ahora esta frecuencia relativa, tendríamos 0,2 más 0,3 es 0,5, más 0,4 es 0,9 y más 0,1, pues 1. Y luego la última columna que nos queda es la X sub i por F sub i, que es multiplicar 0 por 4, 0, 1 por 6, 6, 2 por 8, 16 y 3 por 2, 6. Si sumamos todo esto, nos da 28 y de aquí, con esta tabla ya podemos calcular las tres medidas. Empezamos con la media aritmética, sería el número total este que nos ha dado aquí, 28, dividido por el número total de valores, que como veis era 20, y si hacemos la división de 28 entre 20 nos da 1,4 y ya tenemos nuestra media aritmética. Pasamos a la moda. Para la moda necesitamos la columna de las frecuencias absolutas y ver el valor mayor. Fijaros que el valor mayor de esta columna es el 8, que corresponde al 2, por lo tanto la moda va a ser 2. Y para calcular la mediana nos tenemos que fijar en la columna de las frecuencias relativas acumuladas, que es esta de ahí, y buscar el 0,5. Lo tenemos aquí, que corresponde con el 1, por lo tanto nuestra mediana es 1. Y con esto tenemos acabado el apartado A. Pasamos al apartado B. En el apartado B nos dice que si elegimos al azar dos de estas personas, nos pide que veamos la probabilidad de que ambas tengan dos vehículos. Fijaros, con dos vehículos tenemos 8 personas, lo estoy marcando aquí, y las demás, hasta llegar a 20, no tienen dos vehículos. Nos vamos a imaginar que tenemos a estas personas a las que preguntamos como en una urna, y de estas personas hay 8 personas que tienen dos vehículos. Voy a poner aquí, dos vehículos. ¿Y cuántas hay que no tienen dos vehículos? Pues que no tienen dos vehículos es el resto. Como hay 20, pues el resto, que son 12 personas, no tienen dos vehículos. Nos piden la probabilidad de que si sacamos dos personas al azar de aquí, las dos tengan dos vehículos, es decir, que tenga dos vehículos la primera y que tenga dos vehículos la segunda. Lo importante en este caso es saber si estos sucesos son dependientes o independientes. Bueno, pues son dependientes, porque extraemos las dos personas o elegimos las dos personas a la vez, por lo tanto no hay reemplazamiento. Si no hay reemplazamiento, los sucesos son dependientes y entonces la probabilidad se calculará de la siguiente forma. Que la primera persona que elijamos tenga dos vehículos no va a depender de nada, porque es la primera que estamos eligiendo. Pero la segunda que elijamos, que tenga dos vehículos, sí que va a depender ya de que hemos elegido ya una persona que tiene dos vehículos. Y veamos estas probabilidades que son. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una persona que tiene dos vehículos? Pues sabemos que en total hay 20 personas. ¿Y cuántas hay que tienen dos vehículos? 8, como habíamos visto aquí. Vamos al siguiente. Pero si hemos sacado una persona que tiene dos vehículos, ya no quedan 8, sino que quedan solo 7 personas con dos vehículos. Pero tampoco no quedan 20 personas en total, sino que quedan 19. Así que esta probabilidad sería multiplicar 8 veinteavos por 7 19avos. Y si multiplico estos dos números me da 0,147. Y con esto tendríamos la probabilidad que nos pedía y acabado el ejercicio 5. Pasemos al siguiente ejercicio. En este caso tenemos junio del 2013, ejercicio 5, y nos dice que en un estudio sobre características determinadas de un barrio, elegimos aleatoriamente 25 viviendas y vamos a computar el número de habitaciones de cada una de ellas. Y los datos, en lugar de dárnoslos en una tabla, como hasta ahora hemos visto, nos los da en una gráfica. Pero en este diagrama de barras que tenemos, fijaros en este 1 y este 5, eso quiere decir que hay 5 viviendas que tienen una habitación, ya que en el eje de las X tenemos, fijaros, el número de habitaciones y en el eje de las Y el número de viviendas. También vemos que con 2 habitaciones tenemos 10 personas, que con 3 habitaciones tenemos 8 personas y que con 4 habitaciones tenemos 2 personas. El apartado A, que nos pide la media, la mediana y la moda, lo vamos a hacer mediante una tabla.
En esta tabla voy a poner los valores que suelo poner siempre, las frecuencias absolutas, las relativas para la mediana y el producto de el valor de la variable por su frecuencia para calcular la media. Es decir, aquí pondré el valor de la variable y su frecuencia, luego pondremos las dos relativas, la normal y la acumulada, y luego el producto del valor por la frecuencia para calcular la media. Y tendremos, hay 1, 2, 3 y 4 habitaciones. Esos son los posibles casos de nuestra variable. Y la frecuencia de 1 habíamos dicho que era 5, miradlo aquí en la gráfica, la de 2 era 10, la de 3 era 8 y la de 4 era 2. Si sumamos todas estas frecuencias, vemos que hay 25, es decir, hemos preguntado a 25 familias o hemos visto 25 casas, efectivamente es lo que nos decía el problema. Calculamos ahora las frecuencias relativas, dividiendo el absoluto entre el número total. Si dividimos 5 entre 25 nos da 0,2, si dividimos 10 entre 25, 0,4, 8 entre 25, 0,32 y 2 entre 25, 0,08. Si lo sumamos todo debe dar 1, efectivamente. Y ahora vamos a acumular para calcular la frecuencia relativa acumulada. Esto 0,2, 0,6, 0,92 y 1. Y con esto tendríamos las relativas. Ahora vamos a multiplicar el valor de la variable por su frecuencia. 1 por 5 es 5, 2 por 10 20, 3 por 8 24 y 4 por 2 8. Y eso lo tenemos que sumar todo y si lo sumamos da 57. Y con esto ya podemos calcular la media, como hacemos siempre. Es el valor total que nos ha dado esta última columna, 57, entre el número de valores que teníamos, 25. 57 entre 25, si lo hacemos con la calculadora, da 2,28. Pasamos a la moda. Para la moda tenemos que mirar, como siempre, la columna de las frecuencias absolutas y mirar el valor más grande. El valor más grande es 10, que corresponde al 2, pues esta será nuestra moda, 2. Y para calcular la mediana, la columna que tenemos que mirar ahora es la de las frecuencias relativas acumuladas y buscar el 0,5. Si el 0,5 no está, el inmediatamente posterior, lo tenemos aquí, es el 0,6, que también corresponde con el 2. Por lo tanto, nuestra mediana también va a ser 2. Y con esto tenemos el apartado A acabado. Vamos al apartado B. En el apartado B nos dice que si elegimos dos viviendas al azar, calculemos la probabilidad de que tengan una única habitación. ¿Cuántas viviendas tienen una habitación? Pues si nos fijamos en la tabla, con una habitación, fijaros, tenemos 5 viviendas. 5 viviendas que tienen una habitación. Voy a poner las viviendas, como siempre, en una urna para imaginarnos lo mejor. Tenemos 5 viviendas que tienen una habitación, le voy a llamar 1H. ¿Y cuántas tenemos que no tienen una habitación? Es decir, que son diferentes, que tienen 2 habitaciones o 3 o 4 habitaciones. Pues las restantes de un total de 25, pues nos quedan 20. Y si de aquí elegimos 2 viviendas al azar, vamos a ver cuál es la probabilidad de que las dos tengan una habitación. Es decir, la probabilidad de que tenga una habitación la primera y de que tenga una habitación la segunda. Estos sucesos son dependientes, porque como elegimos las dos viviendas al azar y a la vez, no podemos reemplazar. Por lo tanto, si ya hemos sacado una vivienda, eso va a influir en lo que quede después para la segunda elección. Así que esto será la probabilidad de que la primera vivienda que elijamos tenga una habitación por la probabilidad de que la segunda vivienda que vayamos a elegir tenga una habitación, pero esto dependiendo de que ya hemos elegido una vivienda con una habitación. Vamos a ver qué es esto. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una vivienda con una habitación? Pues fijaros, lo tenemos aquí. Hay 5 viviendas con una habitación de un total de 25 viviendas. Pero si ya hemos sacado o ya tenemos una vivienda menos que una habitación, ya no hay 5, quedan solo 4 viviendas con una habitación y el total ya no son 25, sino que son 24. Así que si multiplicamos 5 25avos por 4 24avos, el resultado de esto, que da 0,033, será la probabilidad que nos piden.